Hola amigos, bueno, vamos a continuar con nuestro tema de la semana pasada que hablábamos acerca de los rudimentos de la fe que vienen en Hebreos 6 y cubrimos tres que fueron las arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios y la doctrina de los bautismos. Hoy vamos a continuar con los rudimentos de la fe, nos faltan tres más y vamos a comenzar con imposición de manos. ¿Qué significará imponer manos? ¿Qué crees que sea? A ver, pregúntalos de tu sala, de tu rama. Bueno, imponer manos es un método bíblico para pasar una bendición de Dios. Entonces, el poner manos sobre una persona, te estás identificando con la persona por la cual tú estás orando y está funcionando como un puente. A ver, repitan puente, puente. Hay un puente en donde está pasando, digo, esto es espiritual, no se ve nada, pero es algo que está pasándose de ti a la otra persona. Es muy interesante ver esto y entender que siempre este puente, esta imposición de manos va del más grande al más chico. Y no estoy hablando de edad, sino de mayor rango espiritual o autoridad al de menor rango espiritual. Es muy importante ver eso. Y la persona que impone manos debe ser una persona, obviamente, que ha creído en la justificación por medio de la fe, ha tenido precisamente este intercambio y el estado de Jesús ha pasado a su vida y es una persona que está caminando en esa autoridad espiritual. ¿Cuál es el objetivo de imponer manos? Bueno, es un medio, no es un fin, es un medio para lograr una meta. Podemos encontrar muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo y te los quiero platicar ahorita. Vamos a comenzar con algunos ejemplos de imposición de manos del Antiguo Testamento. Me gustaría muchísimo, porque no los vamos a leer los pasajes, porque nos tardaríamos mucho, pero te los voy a platicar y te voy a dar el versículo. Te voy a estar dando la referencia bíblica y cuando te la dé y cuando tú estés escribiendo te voy a dar un tip que me dieron a mí cuando yo recién me convertí hace 1000 años, en donde te dicen un versículo, por ejemplo, Levíticos 1:4. Tú escribes 1:4 y luego antepones Levítico, pero pones primero el número porque es el que se te puede olvidar o confundir más fácilmente, pero más difícilmente el nombre del libro. Entonces, bueno, ese es un tip porque te voy a dar varios ejemplos. El primer ejemplo, muy interesante, que se encuentra en Levíticos 1:4 y Levíticos 8:14, es acerca de la transferencia de los estados. Es el ejemplo que hemos venido diciendo durante todo este año acerca de que cuando tú pones tu confianza en Dios, en Jesucristo como el Cordero de Dios, hay un intercambio de estados. En el Antiguo Testamento, los pecadores que traían un cordero ponían su mano sobre el cordero y entonces su pecado pasaba al cordero, por eso era ejecutado el cordero como el chivo expiatorio, y el estado del animal, que era inocente, pasaba a la persona. Esto era simbólico, pero ocurría en el Antiguo Testamento de verdad, porque la gente salía libre. O sea, como que ese intercambio espiritual sí ocurría cuando la persona ponía las manos sobre el animal inocente. Eso nos trae a nosotros en este tiempo nuestra confianza en el Cordero de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, se intercambia nuestro pecado y el estado de Jesús en nosotros. Por eso es muy importante que tú lo veas como un traspaso o un intercambio o un puente. ¿Ok? Entonces eso viene en Levíticos cuando habla acerca del Cordero o del animal que estaba perfecto y sin mancha. Tú lo puedes leer en Levíticos 1:4 y 8:14. Otro ejemplo de imposición de manos era cuando Israel, que era Jacob, que luego Dios le cambió el nombre por Israel, cuando ya estaban en Egipto, cuando los había traído José el soñador, luego José tuvo sus hijos, que eran Manasés y Efraín, y cuando ya estaba viejito Israel, le pone las manos a los niños, que eran los nietos, y les dio la bendición. Entonces, imponer las manos también es para bendecir. Por eso los papás le ponen las manos a los niños y los bendicen, porque están traspasando una bendición. Los papás siempre lo han hecho. Bueno, ese viene en Génesis 48, 14 y 15. Ese viene el ejemplo de Efraín y Manasés, que por cierto luego lo hace cruzado y ya te lo platicaré en otra historia, ¿ok? Otro ejemplo es cuando tú dedicas
a una persona, cuando dedicas a un niño, le pones las manos al niño y lo dedicas. En el caso aquí de Números 8, 10 y 11, es donde los hijos de Israel están dedicando a toda la familia de los levitas, de la familia de Leví, los están dedicando para la obra de la alabanza en el templo. Entonces les ponen manos y los dedican. Entonces una dedicatoria también es muy interesante cuando, por ejemplo, por eso cuando dedican, inclusive cuando dedicas a un joven en el ministerio, también les imponen manos. También Moisés le confirió dignidad, qué interesante, a Josué por medio de la imposición de manos. Le puedes conferir dignidad o un estado también. Eso viene en Números 27, del 18 al 20. Y el último ejemplo del Antiguo Testamento es cuando querían impartir dones espirituales. Tú lo puedes leer en Deuteronomio 34:9, cuando Moisés le está pasando, le está impartiendo dones espirituales a Josué, que iba a ser su sucesor. Entonces Moisés muere y Josué está completamente investido de esta autoridad, de esta dignidad y de estos dones espirituales que fueron entregados por la imposición de manos. Ok, ahora vamos a ver algunos ejemplos del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, los apóstoles ponían manos para que la gente fuera sanada. Nosotros ponemos manos para que la gente sea sanada. También en Hechos 5:12. El ejemplo está en Hechos 5:12. Muy interesante. También ¿se acuerdan cuando los niños se querían acercar a Jesús y los apóstoles no querían? Jesús dijo, no se los impiden, dejen que los niños vengan a mí, y porque de ellos es el reino, y dice que le trajeron a los niños y él les impuso manos. Entonces, para bendecir también impones manos. Eso viene en Marcos capítulo 10, versículo del 13 al 16. ¿Okay? Otro ejemplo es recibir el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles Pedro y Juan iban ahí en el camino de los samaritanos recibieron el Espíritu Santo por la imposición de manos. Eso lo puedes ver en Hechos 8, en el versículo 17. Ahora, también se pueden imponer manos para liberar a las personas de opresión demoníaca o de espíritus inmundos. Lo ves en Lucas 13, del 11 al 13, cuando Jesús ve a una mujer que tenía una joroba, que estaba encorvada, y dijo, Satanás te ha oprimido por muchos años, y le pone las manos y ella es libre de ese espíritu que la estaba oprimiendo y es sanada de esa joroba. Ok, entonces para liberación también se imponen manos. En el otro ejemplo es impartición de dones espirituales, cuando el concilio imparte los dones espirituales a Timoteo, que era un discípulo de Pablo, que el apóstol Pablo, perdón, le llama como un hijo. Entonces todo el concilio, lo que es la autoridad espiritual de la iglesia, impone manos. En 1 Timoteo 4:14, tú puedes ver cómo está esta historia. Muy interesante, de veras. Ojalá que tú la puedas leer, que te tomes el tiempo de ver este desarrollo. Y también cuando los profetas y los maestros enviaron a Bernabé y a Pablo, que era Saulo, los envían, entonces juntan y los separan para un ministerio especial, y lo puedes ver que les imponen manos. Lo puedes leer en Hechos 13:1. Y es muy interesante porque imponen manos sobre Bernabé y Pablo, y tú puedes ver en los Hechos de los Apóstoles a partir del capítulo 13, que por cierto, en ese capítulo es cuando por primera vez le llaman a los cristianos, les llaman cristianos. Antes les llamaban los del camino. Los del camino, pero luego a partir de entonces empiezan a llamarles cristianos, que quieren decir cristitos, quiere decir que se multiplica Cristo en ellos, porque ellos también imponen manos, ellos también sanan, ellos hacen milagros, tal como Jesús, y ese es exactamente el estado que nos corresponde a nosotros, ¿ok? Porque nos llamamos cristianos. Y la gente nos llama cristianos. Entonces, todas las señales nos siguen a nosotros, y muchos son por la imposición de las manos.
¿ok? Entonces, te decía que interesantemente Bernabé y Saulo, Bernabé y Pablo, y luego más adelante en Hechos dicen Pablo y Bernabé, como que Pablo, porque el Hechos se escribió a lo largo de varios años, Pablo va empezando a tener una investidura espiritual importantísima, de manera que en el relato lo ponen a él primero. Qué bueno es leer eso y qué lleno de sabiduría es la lectura de la Biblia, que tú puedas ir comprendiendo entre líneas muchas cosas que se nos van mostrando ahí. Y el último ejemplo que te quiero poner es cuando se le establece un cargo a las personas. Eso está en Hechos 6, del 1 al 6, cuando los apóstoles ya no podían estar sirviendo a las mesas, poniendo las sillas, limpiando, recogiendo. Ellos tenían que preparar sus mensajes, entonces llaman a 7 diáconos, entre ellos estaban Felipe y Esteban, pero otros más, y los apóstoles imponen manos sobre ellos para ser servidores. Decían que tenían que ser irreprensibles y muchas características de sus vidas, de tener un testimonio de vida para que ellos pudieran servir. Entonces les pusieron manos y los enviaron a servir. Esos son los ejemplos que podemos ver, algunos ejemplos que podemos ver del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero ¿cuáles son las condiciones para poder imponer manos? Bueno, pues no es algo que tú haces en tu propio poder, porque no es algo que tú estás impartiendo tuyo, es algo que Dios te dio a ti, pero con la seguridad de que si tú eres un hijo de Dios y estás revestido de autoridad, entonces tú podrás imponer las manos. Es muy importante quién eres tú y tu estado, tu identidad, para que tú transfieras, porque es un intercambio. Recuerda, siempre que se hace una imposición de manos, siempre es de un rango de arriba a un rango de abajo. No estoy hablando de edades físicas, sino de rangos espirituales, de rango espiritual. Se impone la mano y fluye. Por ejemplo, yo no me atrevería a ponerle manos, y no sería ni correcto, a mi pastor Richard en la cabeza, ¿no? Claro que cuando oramos por él, lo agarramos de la espalda y la panza y lo bendecimos mucho y lo amamos y lo abrazamos, pero yo nunca le pondría manos sobre su cabeza, porque él es mi autoridad espiritual. Y hay gente que no sabe, entonces como que quieren poner en la cabeza al pastor o así, pero no es correcto, porque es de un rango de arriba hacia abajo, es una investidura de poder. Si tú lees todos los ejemplos, no era al revés nunca, siempre era de arriba hacia abajo en el rango de autoridad y de investidura, ¿ok? En Hechos 19, bien interesante, porque si no sabes hacerlo, luego pasan consecuencias. Esta historia sí te la voy a leer, es en Hechos 19, del 13 al 16, dice: pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, se pusieron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les conjuro por el Jesús que Pablo predica. Y les ponían manos, ¿no? Eran los 7 hijos de un tal Esceva, un judío principal de los sacerdotes, los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Entonces síguele leyendo para que veas lo que les pasó, pero les dieron una revolcada. Entonces tiene que ver no con que tú repitas unas palabras que tú dices, así le hizo el pastor, así le voy a hacer yo. No, porque tiene que ver con una investidura espiritual. Él dijo las palabras correctas tal vez, pero él no tenía una identidad, él no había sido recibido, él no tenía el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué iba a impartir? Pues no, antes al contrario, se le vinieron lo que estaba del otro lado, que estaba más fuerte, ¿ok? Entonces dice en 1 Timoteo 5:22, no impongas las manos a la ligereza. No las pongas a la ligereza, no lo hagas precipitadamente o sin ninguna razón. Busca la dirección del Espíritu Santo. Si es para todos, sí podemos todos orar por los enfermos y todo, pero tienes que saber tú quién eres en primer lugar, ¿ok? Es una parte esencial de los fundamentos. Estamos hablando de los rudimentos de la fe. Por supuesto que te pertenece, ¿verdad? Pero solamente para que sepas que no solamente es para los líderes de la iglesia, tú lo puedes hacer, sobre todo si eres enviado, sobre todo si tienes ya una certeza de quién tú eres. Si estás dudando de que, ay, no sé si Dios me ama y lo quieres poner las manos, pues no, ya hablamos en el anterior rudimento acerca de la fe en Dios. Entonces estamos hablando de los fundamentos, ¿de acuerdo? Cada cristiano que ha nacido de nuevo tiene el privilegio de imponer las manos. Así que utiliza este privilegio porque es para todos los creyentes y tú lo puedes ver, y estoy terminando con esto, tú lo puedes ver en Marcos 16, versículos 17 y 18. Con esto voy a terminar. Dice: estas señales seguirán a los que creen.
O sea, ¿a quién? A los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará, y sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Espero que tú puedas leer todos estos versículos, te enriquezcas mucho más con este tema que es fundamental porque es la base, y en la próxima clase vamos a continuar con los últimos dos fundamentos que nos quedan. Que Dios te bendiga y que tengas una extraordinaria semana.